Bueno, estamos hoy a 14 de febrero de 2025 en Biomatemáticas 2. Biomatemáticas. Llega a pasar, a mí me sucede. Llego y empiezo a decir, veo las caras así de sorpresa. Y entonces digo, ay, no creo que me equivoqué de edificio. Me ha pasado que me he equivocado de edificio. Es el salón, el número correcto, pero de edificio equivocado. Entonces, por eso van a presentar el matemático. Interesante, interesante. Bueno, cerramos bien la semana. La primera semana del trimestre. Dicen que el lunes fusilan empieza mala semana. No fusilan. Bueno. Bien. La primera parte de este curso de esta OEA, cuyo tema objetivo es el cálculo diferencial, como lo hemos visto, e integral, es revisar los principios en los que matemáticamente se fundamenta o se argumenta el concepto de la derivada. Y eso es el concepto matemático del límite de las funciones. Vamos a ver la próxima semana ya por qué. Nos faltaría revisar dos conceptos generales de los límites. Con eso cerramos la primera parte del curso, el lunes próximo, no, el martes. Martes, ¿no? Tenemos clase martes, jueves y viernes. El martes entonces cerraríamos lo que es el límite y procederíamos a realizar la primera evaluación del curso. A ver cómo vamos. Bien, hoy entonces vamos a revisar lo que es el límite de funciones no lineales. El día de ayer vimos un poco de eso. Hoy vamos a centrarnos en ellas. Me gusta siempre revisar los conceptos con base en la revisión de casos específicos. En este caso estamos hablando de matemáticas, funciones matemáticas, ejemplos de funciones matemáticas. Me voy a permitir usar como ejemplo esta función. Y es igual, es una y, no una g, una g mocha. Ya tiene más cara de y o la variable dependiente o la función de x se define por el producto de 30 veces, no entiendo 30 veces, 30 repartido entre 5 veces x cuadrada más 7. Es una función racional porque el valor de y depende de dos números, un número constante o podemos decir una función de orden cero. Ya ayer hablamos de eso. Y la función denominadora o denominador es una función cuadrática o de segundo orden, lo que nos sugeriría que podría ser una función efectivamente no lineal. Y para eso siempre me gusta que tabulemos, que pasemos de la representación alfanumérica de la función, alfanumérica letras y números, a la representación tabular, x y y. Recordamos que debemos traer la calculadora, y si no traen calculadora, traen teléfono celular
celular medio inteligente. Casi todos los teléfonos celulares inteligentes tienen por ahí una calculadora. Y si no, pídanle a su sobrino el abaco o algo por el estilo. Ahí está, la tabla, los ejes de la tabla. Comencemos con x igual a 1. No la pongo como... Ahora lo vemos. Vamos a poner aquí 1. Como se dan cuenta, dejo un espacio. Luego que sea 5, no tiene que ser necesariamente los números naturales, enteros, sino no tenemos por qué tabular 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ser números realmente en secuencia de aumento, de menores a mayores, pero no necesariamente de forma constante aritmética 1, 2, 3, 4, 5. Podemos ser un poco aleatorios, un poco. Digo un poco porque tiene que haber un orden. ¿Cuál? Creciente el valor de x. 1, 5, 10, luego pasamos a 15, luego a 20, y luego para exagerar que sea 100. Bien, cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Sería 30 es constante por 5 por 1 al cuadrado sería 5, 1 al cuadrado es 1, por 5 es 5, más 7. Nos quedaría 5 más 7, 12, 30 entre 12. ¿Cuánto es el valor de y? ¿Cuánto? 2.5. 2.5. Es más fuerte porque se funciona medio suareco con los audífonos más. Es para escucharlo mejor. No es para que se grabe un poco mejor, creo, usar el iPod. La clase pasada la usamos el pizarrón verde que está del otro lado del salón. Está más lejos de la mesa donde pongo el celular con el que grabo. Y una de sus compañeras que estaba hablando de micrófonos, me acordé, y si puedo, ya se había probado con los iPods, pero no había quedado muy bien. Entonces, bueno, vamos otra vez, repitamos el experimento a ver cómo sale. Y ya pudieron ver el video de la clase pasada. Yo lo revisé y se oye mejor que cuando uso directamente el micrófono del celular, porque está a la distancia, más lejos, se oye hueco, bajo y feo. Bien, bueno, entonces, después si me van a decir algo, levanten la voz. ¿Pero cuánto dijiste que 3 punto qué? 2.5. Ah, 2.5. Sí. Ok. Bien, cuando x es igual a 5, sería 30 entre 5 al cuadrado, 5 por 5, 25 por 5, son 125. ¿Sí? Más 7, 132. En 4 números enteros de x, fíjense cómo aumentó el valor de y. ¿Sí? No puede ser así. ¿Qué pasó? La división, ¿verdad? 30 entre eso. 0.22. O sea, se veía raro. 0.22. Cuando es igual a 10, 30 entre 10 al cuadrado sería 100, por 5 sería 500, más 7 sean 507. 30 entre 507, ahora sí. 0. Aún así, fíjense, entre 1 y 5 pasó de 2 enteros y medio a 2 décimos. O sea, bajó 10 veces, casi, incluso un poco más de 10 veces. Si eso más chiquito y. ¿Qué sucede cuando x se duplica de 5 a 10? ¿Cuánto es? Debe ser más pequeño. ¿Cuánto? 0.059. Lo vamos a dejar así. Podríamos redondear a los decimales, sería 0.6. 0.06. Cuando x igual a 15, 3 veces 5 sería 0.026.
O sea, se reduce a menos de la mitad. ¿Cómo? Sí, menos de la mitad de 59. Sería 52, el doble de 26. 26 milésimos. Cuando es igual a 20, 0.014. Cuando es igual a 100, ¿cuántos ceros? 3. Qué bueno que no calificamos así en la guapa, de evaluaciones con letras, no con números. Si no, quizá alguien le recordaría su boleta de la secundaria. 0. ¿Cuántos ceros dijiste? 3. 3 ceros. 0.00059. 59 100 milésimos de 20 a 100, que es una quintuplicación de 20, o sea, 5 veces 20, que sería 100. El valor de y no bajó 5 veces. No es un quinto de 14, que sería como 2 puntos y algo. Bueno, más bien 2 acá, sino que se reduce mucho más. Si esta función y igual a 30 entre 5x cuadrado más 7 la graficáramos, hiciéramos la representación de dibujito o gráfica de la función, la veríamos probablemente x, y de esta manera. Donde el valor de y se va acercando a 0.0000000. Cuando x fuera muy grande, infinito, positivo. ¿Okay? En este caso, podemos decir que la función 30 entre 5 por x cuadrada más 7 tiene un límite cuando x tiende a infinito. Y si un valor no definible es como definimos el concepto de función, del límite de una función, es decir, un valor de la función y no definible o no existe entre la función, o no existe o no podemos decir cuál es, no lo podemos definir. No es que no lo podamos nombrar, no es aquel que no debe nombrarse, no es Voldemort, no. Tampoco, ¿ya ve? Que significa en español esa palabra muy antigua del hebreo, con la raíz hebraica, es aquel que no debe nombrarse. Aquel que no tiene nombre, no debe nombrarse, como Voldemort. Bueno, bien. Pues el número no encontrable o no definible para esta función 30 entre 5x cuadrada más 7 es ¿cuál? Cuando x tiende a infinito es el número 0 de y. Es un valor de y no encontrable, de 0, porque nunca va a llegar a 0. Siempre vamos a encontrar después de muchos ceros un número que no es 0. Eso implica que no es igual a 0. Eso para aclararlo. El límite como tal no es el 0, porque no es cuando x es igual a un número definido. De hecho, infinito también es no definido.
Y es que además aquí podríamos encontrar cosas curiosas en estas funciones de esta naturaleza. Vamos a poner otro ejemplo que para que se note la, si no se igual con la misma componente. Otra función que se parece numéricamente, pero dijimos que esto puede ser una función racional porque 30 podría ser una función. Si tuviéramos, lo voy a poner con verde para que se note que no es. Vería algo que sea una función de orden 0, la de arriba, porque podría ser 30x a la potencia 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la potencia 0 es 1, por lo tanto, 30 por 1 es 30. Pero así la estoy dibujando con cara de ¿qué? Con cara de función. Para entonces poder nombrar a esta función y como una función racional, porque está definida por dos funciones distintas, por el cociente de dos funciones, 30x a la 0 entre 5x cuadrado más 7. Son dos funciones diferentes. Puede ser f de x y g de x igual a h de x, que fue algo que vimos en la sesión pasada. Por eso voy a dejar eso ahí como fantasma. Decimos que esto es implícito, el x a la 0 está implícito, no tengo por qué escribirlo, pero al ser 30 un número que no cambia porque la potencia de la x es 0, pues en términos de la matemática de funciones, 30x a la 0 es una no función, porque una función se define en matemáticas como una relación entre cantidades que cambian, ambas cantidades cambian para efectos prácticos. Esta sí es una función porque x cambia y al cambiar x, y cambia. Entonces, y igual a esto, a todo este cociente, sí es una función. Pero 30x a la 0 no es una función. Porque cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale y para este 30x a la 0? Pues 1 a la 0 es 1. Por 30, 30. Cuando x es 2, 2 a la 0 es 1. Por 30, 30. Cuando x es 3, 3 a la 0 es 1. Por 30 es 30. Hasta me recuerda la carabina que usaba mi abuelo en la revolución. Su carabina 30-30. Sí, mi abuelo estuvo en la revolución. Mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno era más joven, entonces era niño cuando la revolución. En cambio, mi abuelo paterno ya era un adulto, yo y madre. Bien, sí, mi abuelo materno. Ok, entonces escribamos otra función. Y igual a, también racional, 30 entre, pero aquí va a estar muy interesante la diferencia, 5x menos 2, si es 5x, pero la x está afectada por el menos 2. Y hay un cuadrado, una potencia 2, afectando a la x, pero no es igual a esta x de aquí que esta x cuadrada de aquí no es igual a esta x cuadrada de acá. Además que aquí ya no tengo la constante igual a 7. Se parecen, pero no son iguales. Sin embargo, el hecho de que yo tenga una x cuadrada me sugiere que esta podría ser una función no lineal. Podría ser una cuadrática. Hay algunos que no tienen palabra de no. El hecho de que en una función haya una potencia afectando a la variable independiente x no garantiza que la función se dibuje como una línea, como una función no lineal, porque el primer ejemplo que vimos en el curso como función, como límite de función o límite de una función, era una función de segundo orden
porque la x estaba elevada a la potencia 2, pero dibujaba una línea recta. Esa es una función de segundo orden lineal. Mientras que aquí sí tenemos una función de segundo orden no lineal. ¿Y esta cómo será? Tabulemos. X y Y. Hagámoslo igual, dejando un poco de espacio aquí. 1. No, si pongamos acá este, el 0. 1, aquí voy a hacer trampa. 1.5. 2. 2.5. 3.0 para seguir el orden. Más pongamos el 2.0 para que se vea bonito. 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 y como decía el Arturo, nomás por joder, pongamos aquí ya de una vez en 20.0. Luego que sigue 100, no le pongamos el punto 0 para no ocupar más tinta, quedémonos hasta ahí. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Sería, fíjense aquí, aunque el 0 está en el denominador, el hecho de que esté siendo la x restada por menos 2, por un 2, hace que ya el denominador no sea 0. Sea 0 menos 2, menos 2 al cuadrado, más 4 por 5, 20. 30 entre 20. ¿Cuánto? 1.5. Yo les creo. Okay. Cuando x es igual a 1, es 1 menos 2 menos 1 al cuadrado más 1 por 5, 5, 30 entre 5, 6.0. Cuando x es igual a 1.5, ahí sí se pone más interesante. 1.5 menos 2 sería menos 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto da? Más 0.25. ¿Sí? Por 5. ¿Cuánto? 1.25. Ahora, 30 entre 1.25 da. ¿Cuánto? 24. 0.0 pongamos. Va aumentando. De 0 hasta 1.20, hasta 1.5 va aumentando. 1.5, 6, 24.0. Cuando x es igual a 2, ¿qué sucede? 2 menos 2 al cuadrado por 5. No podemos dividir 30 entre 0. Pues aquí ya encontramos el límite de la función no definido. Podemos hasta el momento decir que la función 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado tiene un límite cuando x tiende a ¿qué? A 2. No a infinito, no a 1, no a 0. Cuando x tiende a 2, ¿y cuál es el número no encontrable? Sí, el no definido. O sea, aquí nunca vamos a llegar a 0. ¿Cuál es el número al que nunca vamos a llegar aquí? Para y.
Tendremos que acercarnos al 2. ¿Cómo nos acercamos al 2? Si en lugar de que sea 1.5, que está a 0.5 de distancia del 2, acerquémonos a un décimo, 1.9. Cuando x igual a 1.9, ¿cuánto vale 2? ¿Cuánto vale y? Y ustedes me dicen, cuando x es igual, si x es igual a 1.9, y es igual a ver, si x, no es 6. Déjenme separarlo, perdón. 6 es igual a 1.9. Porque los números se pueden escribir con letra, como en los billetes. ¿O no? En el billete de cualquiera de 20 pesos dice 20 con número, o también dice 20 pesos en español. Entonces, a ver, ¿qué era? Si punto x es igual a 19, entonces y es igual a si me va a 1.9, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto? A ver, no, es 30 entre esto. O sea, x es igual a 1.9 menos 2 al cuadrado por 5, 30 entre esto, ¿cuánto es? 60. Bien. O sea, bastante más grande que 24. Aumentó el valor de y. Acerquémonos más a este número 2 de x. ¿Cómo? Pues si x es igual a 1.99, y, ¿cuánto vale? Ya estoy, aquí estoy a un décimo de 2. Acá estoy a un centésimo de 2. No estoy en 2, porque no puede valer 2, pero estoy a la orillita del 2. Si es como estar aquí, me voy acercando a donde se acaba la cosa esta. Allá está el 2. El 2 estaría así. Ya no hay 2. ¿Cuánto vale y? ¿De qué tamaño es el hoyo? Bueno, no es hoyo, seríamos. Va aumentando, sería una montaña. Salud. Si graficáramos cuando x igual a 0, y es igual a 1.5. Cuando x igual a 1, y es igual a 6. Cuando x igual a 1.5, y es igual a 24. Cuando x es igual a 2.5, o cuando x es igual a 3, aquí me queda una mancha de tinta, no se pega. Cuando x es igual a 4, estaría por acá. Cuando x es igual a 5, aparentemente esto va aumentando así.
allá. Y cuando paso de 2, entonces vienen para acá. También tendrá valores para y en x negativo, pero no habrá valores en y negativo. O sea, ningún valor de x, cuando x igual a 2.5, de una vez calcúlenlo aquí. No me dieron este, el 1.99. ¿No sale? 60,000. No, 60,000. 60,000. O sea, va. No alcanzo a ver. ¿Ah? Bueno, es que la de arriba era 60, ya 600. 600. Ah, bueno, aún así. 2 ceros, serían 4 ceros. O sea, cuando x está a un décimo del 2, y es 600. 6 a la 2. 6 por 10 a la 2. Cuando x está a un centésimo del 2, es 6 por 10 a la 4. Cuando x fuera igual a 1.999, pues yo supongo que serían 6 ceros. Sería 6 millones. No lo alcanzo a ver. Entonces, ¿cuál es el límite o el valor no definible o no encontrable cuando x tiende a 2? Es un número muy grande, no definido o no definible. Curiosamente, si me salto del 2, cuando x igual a 2.5 va a ser 6.0, cuando x sea 3 va a ser 1.5. No, mentira, me equivoqué. Sería 24. Cuando x es igual a 2.5 sería 24.0. Cuando x igual a 3 sería 6.0. Cuando x fuera 4 sería 1.5. 1, 2, 3, 4, pues lo puse aquí, 1.5 más o menos. Ahí está. Bien. Y al aumentar el valor de x hacia allá, ¿cuál será el valor de y? Al hacerse x muy grande, por ejemplo, cuando x igual a 20, ¿cuánto vale y? Sería 20 menos 2, todo al cuadrado, por 5, 30 entre eso. ¿Cuánto es aquí? 0.018. Cuando x igual a 100, como lo tenemos allá, a lo mejor te encuentras un número con 3 ceros decimales. ¿Sí? ¿Cuánto dio? 62. O sea, ¿por qué? Porque la función finalmente se parece a aquella de allá. Y si con x igual a 100 me dio 3 ceros decimales, la primera función, la segunda función que se parece mucho a aquella, pues me debe dar algo parecido. Una fracción con 3 ceros decimales. En otras palabras, cuando x tiende a infinito, entonces y tenderá a 0. Por lo que encontramos también
otro límite. Encontramos un límite cuando x tiende a ser a 2, que es infinito. Cuando para la función 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado hay otro límite cuando x tiende a infinito, números muy grandes, que sería 0. Y también, ¿qué pasa si nos vamos al otro lado de la y, a valores negativos de x? ¿Qué sucede? Entonces también vamos a encontrar aquí otro límite para esta misma función, 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado, cuando x tiende a ¿qué? A menos infinito. ¿Y cuál es ese valor no definible de y? Cuando x tiende a números negativos muy grandes, también es 0. También es 0. Lo que me lleva a que, me lleva el diablo, sino que me lleva a que, si regreso a la primera función, pusimos aquí, y puedo hacer este hueco acá, aquí no tabulé x igual a 0. Cuando x es igual a 0, es decir, me acerco hacia acá, ¿cuál es el valor de y? 0 al cuadrado, 0. No, aquí sí encontraría un valor. 0 por 5, 0. Más 7, quedaría 7. 30 entre 7, aquí sí voy a tener un valor único en esta función. ¿Cuál es el valor, por cierto? 4.2. Entonces, ojo, aunque se parecen, no siempre vamos a encontrar lo que llamamos asíntotas. Esta sí es una asíntota, en particular es horizontal, porque es paralela a x. Aquí formalmente pareciera que no hay una asíntota, porque podríamos irnos a valores negativos, pero como x, aunque fuera negativa, a elevarlo al cuadrado me va a dar un número positivo, siempre voy a encontrar un número distinto de 0 en el denominador. En cambio, en esta función que se parece a aquella, realmente no es igual, es diferente, porque en esta tenemos 3 límites. 2 asintóticos horizontales, tenemos 2 asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales, esta y esta, y tenemos también asíntotas verticales. Digo asíntotas porque había dos, fíjense, cuando me acerco de valores negativos de x hacia el 2 positivo, y entonces voy a encontrar un valor que es, aunque es infinito, está a la izquierda del 2. Ahora, es porque vengo del lado izquierdo. Eso lo puedo poner si le pongo aquí un supraíndice negativo. No significa que sea 2 negativo, significa que vengo de valores menores a 2. Vengo de este lado.
o del lado, viendo de frente de la gráfica, del lado izquierdo de la gráfica de la función. Pero como no hay un valor de 2, más que no un valor para 2, un valor de y para 2, no lo hay, esto sería como un cráter de un volcán, del corte. Ya llego a un valor y luego hay un hoyo. Y no hay manera de tapar ese hoyo. El valor va a seguir aumentando en y hasta infinito. Es un cráter infinito, más grande que el Popocatépetl, por supuesto. Y ese hoyo nunca lo voy a poder tapar, cosa que en el caso de las funciones, como la primera que vimos, sí se puede ponerle un parche. Se le dice límite removible a esas funciones. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que sucede cuando factorizamos el numerador de la función? Le pusimos así como en las calles de la Ciudad de México, tapón al bache, parchamos el bache y ya podemos pasar por encima. Pasamos de la función con un límite a una función sin un límite mediante una operación matemática, la factorización. Bueno, aquí no hay ni operación matemática ni poder mágico, el espectro del patrón no nos sirve para poder tapar el hoyo. El espacio donde la función no continúa la línea. A esto le llamamos también, a este tipo de función, donde hay un hoyo en general, le llamamos una función discontinua. Como la función lineal de segundo orden que vimos, la función original es una función discontinua porque viene la línea, luego está el hoyo y luego sigue la línea. Viene la línea, el límite y luego sigue la línea. Hay una discontinuidad en la línea de la función. Eso es un límite en una función, una discontinuidad. Es una forma de encontrar o identificar funciones discontinuas si encontramos que tienen límites en alguna parte intermedia, o intermedia, como aquí. Venimos de valores negativos, pasamos a positivos y de repente ya encontramos un valor. Y luego, si nos saltamos ese valor, encontramos otros valores. Eso es una discontinuidad. Aquí tenemos una discontinuidad en la función, por eso es una función discontinua, como la función lineal recta de segundo orden. Pero mientras que en la función lineal recta de segundo orden pudimos parchar el hoyo, pudimos eliminar la discontinuidad y transformar la función de discontinua a continua. La línea sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Cómo? Con la factorización de esa función en particular. En cambio, esta no hay poder divino que pueda quitarle la discontinuidad. Descontinuarla, no. Es decir, bueno, cambiar esto, no se puede cambiar. A esto se le llama una función discontinua, o una función, o una discontinuidad esencial, porque no la podemos arreglar. En cambio, la otra es removible, se puede parchar. Esta no. Y eso hace que la función sea discontinua. Porque hay un hoyo en la función, si es discontinua, tiene un hoyo. Y el hoyo se encuentra mediante el límite, que es este. Un hoyo que se define con el límite de la función. Pero con ese límite, no con los otros dos. ¿Cuáles son los otros dos? Este y este. Porque aquí, al contrario de esta discontinuidad esencial, que es un hoyo en la función, un cráter del volcán, aquí esto sigue hasta el infinito. Es continua infinitamente.
en valores positivos de x cada vez más grandes, cuando x tiende a infinito, el valor de y se acerca a 0 y sigue, y nunca va a llegar a 0. Por lo tanto, es una asíntota horizontal. Y también del otro lado de la función, cuando x tiende a 2 desde el lado izquierdo. Podríamos decir entonces, en contraparte a este límite desde la izquierda, que es infinito cuando x es igual a 2, también si nos acercamos de valores muy grandes de x desde la derecha, que sería comunista, de acá sería neoliberal, pues sería en esta función, tendríamos aquí otro límite en esta discontinuidad esencial, sería el límite de 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado, pero cuando x tiende a 2 desde el lado derecho. Para eso lo especificamos poniéndole ese signo positivo. Hay otras funciones en las que también vamos a encontrar esta característica, que no tienen por qué ser ni funciones no lineales, ni funciones que tengan este tipo de forma. Pueden ser funciones lineales que presenten discontinuidad, una desde la izquierda y otra desde la derecha. Hay diferentes tipos, pero eso fue tema de matemáticas 1, no de matemáticas. Ahorita nada más para recordar ese tipo de los diferentes tipos de límites en las funciones. Algunas pueden tener nada más un límite, o algunas pueden tener más de un límite. Bien, y con eso terminaríamos entonces la notación del día de hoy. El próximo martes nos veremos para ver el último concepto necesario de recordar de los límites de las funciones, para pasar posteriormente a ver qué carambas es la derivada de una función.